Mis hermanos, hay un tipo de encuentro, solo uno, que puede transformarnos para siempre. Y es el encuentro que vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos a estar ubicados en Génesis 32 y 33. Y vamos a orar para que el Señor, por medio de su palabra, nos hable en este día y que podamos nosotros examinar también nuestra vida de fe. Y si no, que hoy pueda ser el día donde para muchos es el comienzo de su vida de fe. Así que vamos a orar y el Señor opere en nuestros corazones. Bendito Dios, delante de ti una vez más, Señor, nos acercamos en oración y te ruego, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, me uses con poder. A pesar, Señor, de mis incapacidades, tú me uses, Señor, para poder proclamar, como a ti te ha placido, Señor, esta semana preparar mi corazón y quizás, Señor, un texto, una escritura, un sermón, pero ciertamente, Señor, si tú no obras por tu Espíritu en nuestros corazones, este trabajo no tendría sentido. Así que vengo, Señor, en humildad delante de ti, Señor, pidiéndote, háblanos por medio de tu palabra, Señor, y que podamos nosotros hoy encontrarnos con tu palabra y ser transformados por ella. Como un día, Señor, el encuentro lo tuvo Jacob. Hoy, Señor, nuestro encuentro, Señor, para algunos será el primero, que sea, Señor, transformador también para ellos. Te lo pido, bendito Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. ¿Quién podría enfrentarse con Dios cara a cara y ganarle? ¿Quién de nosotros puede decir yo? Me hice unas cuantas dominadas esta semana y ya tengo como fuercita en los brazos, así que yo puedo hacer una pulseada. O con un arma, con un misil, ¿con qué? ¿Quién podría pelear con el Todopoderoso y prevalecer? Parece absurdo, simplemente el hecho de hacer esta pregunta suena absurdo. ¿Quién puede ocurrírsele tremenda locura? Bueno, un día eso pasó. Un día en Moscú, en plena era soviética, cuando el ateísmo era ley, se organizó un juicio para pelear contra Dios, un juicio en contra del Señor. El acusado, Dios. El fiscal principal, un líder propagandista del movimiento soviético llamado Anatoly Lunacharsky. Fue el que hizo toda la cuestión y los panfletos, invitó a la gente, vamos a hacer un juicio a Dios. En una plaza la gente se presentó y en tono burlesco empezaron las acusaciones, acusando a Dios de crímenes contra la humanidad. Y trajeron abogados defensores, unos cuantos sacerdotes que se encontraron por allí, que sabían que podían con argumentos vencerlo y lo trajeron allí. Y era simplemente una parafernalia. Al final del juicio dijeron, Dios perdió y lo vamos a condenar a muerte. Y entonces lo que hicieron fue que trajeron unos soldados y todos pusieron las armas como un pelotón de fusilamiento hacia el cielo. Y empezaron unas descargas con sus armas y según mataron a Dios simbólicamente, ¿no? ¿Qué cambió realmente con eso? ¿Cuántas balas de esas le dieron a Dios? Ninguna, ninguna. El trono de Dios no fue conmovido, el Señor, el cielo no tembló. El juicio fue solo ese, una farsa del orgullo humano. La lección de esto es obvia. Nadie puede ganarle a Dios en un juicio. Nadie puede salir victorioso enfrentándose en abierta rebelión contra el Señor. Y muchas veces los seres humanos se encuentran desafiando a Dios de esa manera. Muchas veces pensando, yo creo que sí. Quizás de pronto alguno diga, no, yo no me enfrento en un arma contra el Señor. ¿Qué sentido tiene eso? Pero a veces hay rebelión en nuestros corazones, pudiera ser. ¿Has hecho un desafío a Dios? ¿Te has atrevido en alguna ocasión a querer competir con Él? Si lo has hecho, ¿cómo te ha ido? No has perdido. La respuesta aquí podría ser absoluta y decir, deja de estar peleando con el Señor. Pero el texto nos va a mostrar algo, hermanos. La Biblia nos presenta que un hombre luchó contra Dios y que ese hombre prevaleció. Se enfrentó a Dios y prevaleció. Ese hombre es Jacob. Entonces, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que los soviéticos pelearon contra Dios, o esta parafernalia de este grupo de personas hizo este acto de juicio contra Dios y no tuvo sentido y no ganaron, no hubo nada allí que se pudieran enfrentar contra el Señor? Pero ¿por qué nos dice en el texto que Jacob sí prevaleció contra el Señor? ¿Qué significa que él haya prevalecido? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy.
¿Qué significa que alguien se encuentre con el Señor y que pueda prevalecer después de ese encuentro? Jacob, para una vez más ubicarnos en la historia, es este personaje que en un momento engaña a su hermano, toma la bendición que le pertenecía a él y sale huyendo para otro lugar. Y él va a regresar después de 20 años. Mientras estuvo en este lugar, se casó, tuvo un montón de hijos. Luego vimos la historia como él terminó con un montón de posesiones, de animales. Así que viene hecho todo un ganadero, con una familia numerosa y gente que le sirve. Pero él se va a acercar ahora de regreso a la tierra prometida. Y recordemos que él salió como un fugitivo. Cuando él le quitó a su hermano la bendición, su hermano juró: la próxima vez, cuando mi papá se muera, lo mato porque lo mato. Y él sabe que encontrarse con su hermano puede ser o es su sentencia de muerte. Así que él tiene temor, y lo que nos va a tener aquí, este texto nos va a presentar eso. ¿Es acaso este encuentro con su hermano el que logrará transformar a este engañador llamado Jacob? ¿O a este hombre Jacob, que significa engañador su nombre? ¿Será que ese es el encuentro que él necesita tener para que sea él transformado? El encuentro del que hablaré hoy no tiene tanto que ver con Esaú, sino más bien con Dios, con el cual se encontrará Jacob, con el cual él va a luchar, y de tal encuentro Jacob no volverá a ser el mismo. Por ello nosotros podemos ver este encuentro como un encuentro transformador, que es el título de mi sermón de esta mañana. Todos nosotros hemos experimentado encuentros que nos transforman. Por ejemplo, una persona con la que compartimos un momento de la vida, de repente nos cuenta acerca de algo y eso fue significativo para transformarnos. Por ejemplo, también puede ser un profesor que en medio de nuestros estudios, sean colegio, sea universitario, algo nos enseñó, algo nos informó, que nos influyó en la manera como hoy pensamos. Ese fue un encuentro que fue significativo. Otros tuvieron un jefe en algún paso por alguna empresa que sin esa persona, su influencia, o sin nuestro encuentro con ella, quizás no seríamos lo mismo de la manera como hoy trabajamos, o yo qué sé. Siempre en nuestra vida tenemos encuentros con personas o encuentros de cierto tipo que definitivamente nos cambian en algún sentido. Pero, ¿y si ese encuentro lo tienes con el ser más poderoso del universo? ¿Qué pasaría si nos encontráramos con el ser más poderoso del universo? A lo que siguieron esa saga fantástica de Marvel, ¿no? De los multiversos y todo eso. El encuentro que se pensaba era con el ser más poderoso del universo, que era Thanos, y enfrentarse todos con ellos. Ese era el encuentro magnánimo, ¿no? Pero este encuentro lo superaría. ¿Qué significaría para un individuo encontrarse con el ser más poderoso del universo, con el Señor? De un encuentro con Él no se sale igual. No se puede salir igual. Y mi intención al exponer este mensaje es acorde a esto. Dios viene al encuentro de su pueblo para que su pueblo le conozca y sea transformado por Él. Si nos encontramos con el Señor, si nos hemos encontrado con Él, no es para que fuéramos los mismos o para que seamos los mismos, sino para que le podamos conocer y para que seamos transformados por Él. Conforme al pasaje, abracemos esta gran verdad. Algunos hoy están aquí como resultado de que ya han tenido en algún momento un encuentro con Dios y su palabra, pero otros aún no han tenido esa gran oportunidad, pero hoy podría hacerlo. Hoy podría ser el momento en el que pases de luchar contra Dios a ser su hijo, a que este encuentro salgas tú realmente ahora en esta novedad de vida. Así que bueno sería que todos los presentes podamos estar atentos al desarrollo de esta historia para que veamos este encuentro transformador e iniciemos con la parte previa al encuentro. Nuestro texto el día de hoy va a componerse de 3 escenas. En la primera escena es el preámbulo a este encuentro transformador de Jacob que va a tener con Dios. Luego vamos a tener en una segunda escena el encuentro en sí mismo, el momento del encuentro. Y luego el resultado de ese encuentro. Así que es sencillo. La previa al encuentro, el momento del encuentro y el resultado de ese encuentro con el Señor. Así que vamos entonces, en primer lugar, el contexto del encuentro. Versículos 1 al 21 del capítulo 32. Como he señalado, Jacob dejó la tierra donde prosperó, esa tierra donde estaba con el suegro, y ahora está a entrar por el territorio cananeo, que es la tierra que Dios le ha prometido a él. Se la prometió a su abuelo Abraham, a su padre Isaac, y ahora también la promesa se la ha dado a él. Así que él regresa a la tierra prometida, pero él ha dejado a un hermano dolido.
Y algo significativo que nos está presentando el texto es lo siguiente, que es importante. Jacob necesita ser transformado para entrar a la tierra que Dios le ha dado como promesa. Él está en la periferia, y en la periferia que se acuerda, estoy a punto de encontrarme con mi hermano. Está cerca al río Jaboc, y en ese río él está allí con ese temor, que es lo que nos va a presentar el texto. Jacob sabe que su hermano está allí y él va a intentar solucionar su conflicto. ¿De qué manera ha mostrado Jacob que siempre soluciona los conflictos? En su fuerza, ¿no? Siempre hemos visto a él que él siempre tiene una idea. Parece en los programas de niños, tengo una buena idea y salen los muñequitos haciendo algo. Bueno, Jacob es como eso. Siempre tiene una idea. Siempre tiene en su mochila algo en lo cual sacar para solucionar el problema. Y aquí en la historia vamos a ver que es algo similar. Vamos leyendo los versículos del 1 al 21. Génesis 32 nos dice: cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Esto no es algo para pensar que no es significativo. Recuerden que cuando él salió de la tierra, precisamente él tuvo un encuentro con el Señor por a través de una visión. Y en ese sueño él tuvo unos ángeles que descendían, que andaban por una escalera y Dios le estaba hablando a él. Pero en esta ocasión no lo está viendo en una visión, sino que los ángeles están allí. Y entonces él dice: epa, ya esto no es una puerta del cielo, ya esto es una casa de Dios, este es el campamento. Y con esto le están mostrando es que donde tú vayas, el Señor está allí. Ahora la idea es de un campamento porque no es una casa establecida, no es un lugar fijo donde está el Señor, sino que la presencia del Señor está como si fuera un campamento, un tabernáculo, una tienda que se arma, y donde tú te vayas, ahí Dios también arma su campaña contigo. Es la idea que le están trayendo de que Dios lo ha estado acompañando a él todo el tiempo. Entonces Jacob envió mensajeros. Y veamos esta doble, cómo es contrastante esto, porque ángeles son los mensajeros de Dios. Y Dios está enviando sus mensajeros adelante, porque Dios se va a encontrar con él. El Rey del Universo está enviando a estos primero para que, como preparativo real, para que él se venga luego a él. Y lo que hace es, yo voy a mandar mis mensajeros para que vayan allá, mi hermano. Yo sé que la tentación aquí podría ser es que él va a interpretar todo mal a lo que Dios está haciendo. Pero lo que vemos es que simplemente es un desarrollo donde un hombre sigue actuando en sus fuerzas versus a lo que Dios está revelando. Sigue diciéndonos el texto: Jacob envió a sus mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, región de Edom, y les dio órdenes diciendo: así dirán a mi señor Esaú, así dice su siervo Jacob, he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Algunos dirían: wow, qué transformado está Jacob. Mano, esto es diplomacia. Él está utilizando la diplomacia. Él está siempre reconociendo para suavizar la tensión, para que la cuerda ahora cuando esté menos tensionada, entonces ya no tenga tanto problema. Lo que está utilizando es la diplomacia, más nada. Él sabe: oye, yo sé que a él le gustó un día, yo le preparé algo que a él le gustó y cayó. Ahora le voy a dar otra cosa para que se suavice. Ahora cuando le preparó aquel guisado de lentejas. Así que ahora presenta otro asunto. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a su hermano Esaú, y él también viene a su encuentro, y 400 hombres con él. Imagínense eso. ¿Recuerdan cuando ustedes se acuerdan cuando Abraham, 300 y pico de hombres que él tuvo, fueron suficientes para derrotar a 5 reyes o a varias naciones? Y aquí estamos viendo nosotros que aquí viene este hombre con 400 hombres. ¿Cuál será la intención que él viene con esto? ¿Cuál será la intención que él trae con ello? Así que nosotros nos encontramos, hermanos, ante una realidad bastante particular. Los mensajeros regresan diciéndole esta situación: 400 hombres vienen con él. Así que si estaba asustado, ahora tiene que estar más asustado. ¿Qué vienen esos hombres a hacer? No le dice que viene con otra poquito gente, sino con una cantidad de hombres y probablemente también como si fuera su pequeño ejército, ¿no? Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió en 2 campamentos de la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos. Y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. Así que aquí está otra vez su solución humana. Él vio 2 campamentos. Cuando él dice Mahanaim, Mahanaim significa 2 campamentos. Él está viendo el campamento de Dios y el campamento mío. Pero ahora parece que él dice: no, los 2 campamentos que necesitamos es aquí dividir esto. Si acaso él viene y está atacando a uno, nosotros podemos huir otros y por lo menos se salva la mitad de con los que yo vengo.
Ahora, Jacob en ese momento eleva una oración al Señor, versículo 9. Entonces Jacob dijo: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Porque con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos, porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Esta es la oración más larga que encontramos en todo Génesis. Y es la de un hombre desesperado. Un hombre que tiene miedo de lo que va a enfrentar, de lo que parece ser el fin de su vida y de todo lo que posee. Así que todo está dependiendo ahora de en él, de la gracia y la misericordia que el Señor. Sin embargo, él ya ha actuado. Y él ya dijo: yo voy a suavizar esto. Yo voy a encargarme aquí para que no me maten, voy a poner esto en 2. Pero todavía se encuentra en ese estado de desesperación. Lo que él ora, si nos pudiéramos poner a detener a ver varios detalles en oración, podemos ver que aún en su proclamación todavía Dios no lo considera Dios de Jacob. Y todavía es Dios de Isaac, Dios de Abraham, de Isaac, pero ahora hay una mención donde él reconoce que él es como un siervo del Señor. Tú me has usado. Y vamos viendo la transformación lenta que está produciéndose en Jacob. Además de eso, él confiesa de manera sincera lo que siente. A veces pensamos que la oración es solamente decir lo que necesitamos. Y en oración nosotros debemos ser sinceros, como los salmistas nos muestran ejemplo de ello. Siempre proclamando la sinceridad: tengo miedo. Y proclamarle esa verdad al Señor. Y además de eso, confiando en la promesa que el Señor le ha dado, que el Señor mismo le dio. Y él entonces confiesa al Señor, reconoce su necesidad y cree en lo que el Señor le ha prometido. Acto seguido a eso, ¿qué hace él? Confía. No, nos dice que Jacob pasó la noche allí. Entonces de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú. Y miren el pequeño presente: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Jacob los entregó a sus siervos, cada manada aparte. Y dijo a sus siervos: pasen delante de mí y pongan un buen espacio entre manada y manada. Y ordenó al primero: cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte de quién eres y a dónde vas, de quién son estos animales que van delante de ti, entonces responderás: son de tu siervo Jacob. Es un presente enviado a mi señor Esaú. Mire, él también viene detrás de nosotros. También dio órdenes al segundo y al tercero y a todos los que iban tras las manadas, diciendo: de esta manera hablarán a Esaú cuando lo encuentren y dirán: mire, su siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Pues dijo: lo apaciguaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá me acepte. El presente pasó pues delante de él, y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Así que lo que vemos en él es diplomacia pura y llevando regalo para suavizar a su hermano para que no le haga nada. Después de haber orado, esta es su solución. Pero aún falta algo más importante que simplemente dar un presente. Jacob intenta proceder como siempre ha procedido, a su manera. Esta porción nos resalta que el temor de Jacob y su intento humano de resolver el conflicto. Pero Dios no lo ha olvidado. Dios no se ha olvidado de él. En pocas palabras, Jacob está necesitado y temeroso, pero Dios está presente y está cercano a su situación. Jacob tiene que entender que los esfuerzos humanos, la estrategia, la diplomacia, la riqueza, no son suficientes para resolver sus problemas. No son suficientes. Él debe de confiar y descansar en el Señor. Y él lo termina haciendo, pero como su última opción. Dios no fue lo primero en lo que él pensó para solucionar el problema. ¿Cuántos hoy no tienen a Dios así en sus vidas? Como si fuera no sé si usted lo ha visto en algún centro comercial, que tienen para emergencia una manguera que está puesta así, que está sobre una cuestión de vidrio para emergencia, para que si hay un incendio salga corriendo con esa manguera y se presente para apagar el incendio. Bueno, muchos ven a Dios de esa manera, como esa manguera en ese centro comercial. Para momentos de emergencia, úsese. La oración para momentos de emergencia, úsese. Leer la Biblia para momentos de emergencia, léase.
Busco al Señor para momentos de emergencia, búsquelo. Dios no debería ser, mi hermano, para el momento de urgencia. Dios debería ser como el oxígeno. Lo necesito para respirar. Para seguir existiendo yo necesito a Dios. Y debería ser esa nuestra premisa. Necesitamos a Dios para poder seguir respirando. Y eso su pueblo lo debe experimentar. Porque si Dios viene a tu encuentro es porque te ama. Y quiere darte lo que tú más necesitas. Él mismo. Él mismo. Sé que algunos se sintieron desilusionados. Oh, Dios me ama y quiere darme lo que yo necesito. Ay, sí, dámelo, por favor. Él mismo. Tú necesitas a Dios. Lo que más necesitas tu alma es el Señor. Y Él vino al encuentro de Saúl a darse Él mismo para que lo conociera. ¿Qué es lo que vamos a ver que continúa el texto? La idea de conocer a Dios es reiterativa en la Escritura. Todo hombre vivía como vivías nosotros nuestra vida, como si no hubiese Dios ni ley. Aunque reconociéramos y habíamos escuchado de Él, hasta que en un momento el Señor se presenta. Todos los individuos de la Biblia es la misma situación. Todos tienen un momento donde el Señor se les presenta y los va transformando. Y vemos luego esa vida de esa persona, cómo es transformada por el Señor que lo está haciendo. El hecho de que Jacob haya actuado así no es más que la antesala, el preámbulo que prepara el camino para el encuentro transformador, el cual veremos a continuación, en el momento del encuentro, versículos 22 al 32 del capítulo 32, el momento del encuentro. Existen, como he dicho, encuentros en nuestra vida que nos han cambiado y otros que son hermosos. Hay encuentros en nuestra vida que han sido hermosos. Y voy a mencionar dos personales, ¿vale? Para ubicarme y no ponerlo solamente de pensar. Uno, el momento que estaba así sentado como estoy aquí ahora, temblando por dentro, esperando a mi esposa porque nos íbamos a casar. Ese momento en el altar, un encuentro maravilloso, un encuentro significativo, un encuentro que lo cambia usted totalmente. Y otro momento significativo fue el momento que estaba en la sala de espera, esperando a la enfermera que trajera a nuestra pequeña. Son encuentros hermosos, son encuentros maravillosos y bellos, pero ninguno se compara con encontrarse con el Señor. Y esto no es simplemente, como cristianos decimos eso porque un cliché cristiano, suena bien, no, en serio no. Si tú no esto no va a ser una cuestión que ese día explotó, que tú viste el cielo y estaba iluminado porque te encontraste con el Señor. No, es la transformación que se empieza a generar en tu vida. El hecho de tú poder conocerle a Él y verle como el Salvador. Antes escuchábamos Él el Salvador y, bien, ¿me salvó de qué? Pero ahora tú sabes lo que implica eso. Y eso es producto de que un día el Señor se hizo presente en tu vida para transformarte. Y si tú no has vivido eso, entonces tú no conoces a Dios. Y es reiterativa la palabra para decirte que necesitas conocerle. Para encontrarse con Dios es algo que sobrepasa en hermosura y significado a cualquier tipo de encuentro que pudiéramos tener en este mundo. Y Jacob descubrió eso primero que nosotros. Miren cómo nos dice los versículos 22 al 32. Recuerden que él se quedó esa noche en el campamento. Versículo 22. Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Así que pasó a todas sus posesiones, su familia, sus hijos, los pasa todo lo demás que le quedaban, los animales, todo lo que tenía, todo. Jacob, versículo 24, se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Él está solo, en plena oscuridad, y en plena oscuridad se le aparece un hombre. Lo primero que él ve es la figura de un hombre y empieza a pelear con él. Si usted es la primera vez que se lee esta historia, usted se imagina, se le metió esa agua en la noche y lo esperó que estuviera solo para atraparlo. Eso debería ser nuestra primera oración al leer esta historia. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién se le vino a él a ese encuentro y empieza a pelear con él? Nos dice el texto. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Versículo 25. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, este hombre no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices. Le respondió Jacob, ¿cómo te llamas? Él le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él.
Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Detengámonos por un momento allí. Porque, una vez más, la idea inicial que presentaba al comienzo nos muestra que no tiene sentido que peleemos contra Dios porque ¿cómo podemos ganar? Aquí nos dice que este hombre prevalece. Pero fijémonos y recordemos la historia que él ha vivido. Es un hombre que siempre se ha aprovechado para él salir vencedor. Y todo lo que nos está mostrando en la historia es todo lo contrario. En lugar de él mostrar su capacidad, lo vemos cada vez más descendiendo en su propia capacidad. A oscuras, en la oscuridad, se le presenta este hombre y le reclama, se le presenta este hombre y empieza a luchar contra él. Y en medio de esa lucha, este hombre no se rinde, no se resiste, sigue allí de duro, sigue allí empeñado, sigue allí luchando. Y en medio de esa lucha, es tocado por este hombre y es rendido, sucumbe ante él. Y cuando está en ese estado de humillación, de rendición o por lo menos de debilidad, se le hace esa increíble pregunta. Suéltame porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices. ¿Tú alguna vez has visto en la historia que hemos visto de Jacob que él pide por la bendición? Siempre no ha sido él el que propone el decir, mira, yo quiero que me bendigas de esta manera. Yo me voy a robar la bendición que da mi hermano. Yo te doy este plato de comida si tú me bendices. Él siempre ha buscado la manera de obtener la bendición en su fuerza, pero aquí él entiende, yo necesito que este me bendiga. Este es más fuerte que yo. Quien sea que sea este es más fuerte que yo necesito que me bendiga. No pude ganarlo, no pude vencerlo. Y entonces cuando le preguntan su nombre, lo que implica su nombre todos lo sabemos. Él está diciendo, yo soy el engañador. Yo soy el agarratalones. Yo soy el que siempre he buscado la oportunidad para ver y sacar ventaja. Pero aquí no puedo sacar ventaja. Aquí no puedo hacerlo. Estoy descoyuntado. Estoy cojo. Estoy rengo. No puedo hacer nada ahora con mi fuerza. Y entonces ya no te vas a llamar Jacob. El encuentro con este personaje es significativo porque su nombre es transformado de aquel que era el engañador, ahora llamarse Israel, el cual ese nombre más o menos indica la idea de que el que lucha con Dios o luchar con Dios. Y este luchar con Dios no es que está peleando todo el tiempo con Dios, ese sentido de estar allí con el Señor cercano y estar en esta disputa, en esta tensión. El hombre le dice esto, y versículo 29. Entonces Jacob le dijo, dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Le respondió el hombre, y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Eso es lo que implica el prevalecer aquí. El prevalecer aquí no es que Jacob va a decir de ahí en adelante, tuve una pelea con Dios, pero le gané. No, lo que está diciendo aquí es, Él tuvo misericordia de mí y todavía prevalezco, todavía estoy vivo. ¿Por qué estoy vivo después de este encuentro con Dios? Porque Dios lo transforma, porque Dios quería transformarlo, porque Dios tenía el propósito que había dicho que iba a hacer con él y lo iba a transformar. Jacob le puso aquel nombre Peniel, porque he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. De manera que los israelitas intentan no comer esa parte del animal que se están comiendo por lo que le sucedió al patriarca Jacob. Un día a oscuras, hermanos. Un día a oscuras, Jacob fue el engañador y le robó la bendición a su hermano. Otro día a oscuras, Jacob fue el engañado y sintió que le robaron la bendición cuando su suegro le cambió a Raquel por Lea. Y este día a oscuras, Jacob no fue engañado, Jacob fue encontrado y recibió por gracia una divina bendición. Por primera vez Jacob está siendo transformado su nombre. El que ha llevado a cuesta todo el tiempo, que ha indicado su pasado, que ha indicado lo engañador que ha sido, que ha indicado lo malo y perverso que ha sido su corazón. Para ahora en este encuentro con el Señor, en este significado del nombre, lo que está diciendo es que su pecado le está siendo borrado, le está siendo librado. Jacob solitario y desprovisto de todo, de fuerza, de sus posesiones, de todo lo que era su capacidad, en ese momento es como recibe el encuentro con el Señor y es transformado. El Jacob
sin esposa, sin hijos, sin posesiones, un Jacob ni siquiera sin su propia fuerza, sin su astucia. Allí es cuando el Señor lo encuentra y lo transforma. Esta transformación se estuvo fraguando antes de los acontecimientos previos que vimos ahorita. Antes de ello, el Señor fue encontrándose con él de a poco. Pero aquí se enmarca con este cambio de nombre después de la lucha. Israel, nombre con el que también se conoce al pueblo que viene de él, nos está indicando, fue este que peleó y prevaleció. Fue uno que se encontró con el Señor y fue transformado. Ahora, Israel, el pueblo, Israel como pueblo, también tuvo ese encuentro con el Señor. A quien está dirigido este pasaje es a este Israel como peregrino. Está en el desierto, andando en la tierra prometida o a punto de conseguir la tierra prometida después de salir de Egipto. Al ver esta historia, ellos debieron rendirse ante el Señor que vino al encuentro del patriarca Jacob. Pero esa primera generación que anduvo en el desierto no lo hizo. La Escritura nos dice que cuando el Señor liberta a algunos, cuando libertó a su pueblo de Egipto y van camino a la tierra prometida como fue con Jacob, esa gente debió rendirse y reconocer a Dios como su Dios. Y sin embargo, todo el tiempo que estuvieron en el peregrinaje, siempre fue una rebelión contra el Señor. Y esa primera generación rebelde no entró a la tierra prometida. Solamente aquellos que perseveraron, que permanecieron fieles, fueron los que entraron, incluyendo allí a hombres como Caleb y como Josué. Este Israel tenía que también ser transformado por el Señor. Ellos sí conocían a Dios por su nombre y también conocían el poder de Dios que había abierto las aguas cuando ellos estaban a punto de ser acabados por los egipcios. Habían visto el poder de Dios acompañarles en el peregrinaje y con todo y eso no se rindieron a Él. Y esto es una enorme lección para nosotros. Porque pudiéramos ser al igual que Jacob, decir, es el Dios de Isaac, el Dios de Abraham. Es el Dios del que yo he escuchado. Pero no basta con solamente haber escuchado de Dios. Basta con rendirnos, o es necesario rendirse ante Él. Tener ese encuentro con Él para ser transformados. Esto nos sirve de advertencia a nosotros. Pues muchos de aquellos que fueron liberados de Egipto querían seguir viviendo como cuando estaban en Egipto. Y después de venir Dios a su encuentro, querían vivir como si eso no importara. Y encontrarnos con Dios no solo es relevante en importancia, sino en su significado porque es superlativo. Implica conocerle a Él y ser transformados por Él. Dios viene al encuentro de su pueblo para que su pueblo le conozca y sea transformado por Él. Mi amigo, decir que eres de Dios y no vivir como Dios quiere que vivas, significa que no es tu Dios. Significa que no es tu Dios. Este hombre siempre reconocía el Dios de estos, pero no era el Dios de él. Pero cuando lo conoce, cuando él humillado y rendido cae sin fuerzas, sin posesiones, sin nada, y se rinde a Él, que es la manera como podemos acercarnos a Él, ahí es cuando ese hombre va a empezar a conocer a Dios. A conocerlo no solamente por lo que había hecho, sino a tener esta relación personal con Él. De ese encuentro Jacob salió con una cojera, que indicaba que ya no tenía toda su capacidad y que además le recordaba que dependía del Señor. ¿No crees que el Señor actúa también de manera similar en nuestras vidas? Él quiere que le conozcas y quiere transformarte y usará y te quitará todo lo que Él considere necesario para ese fin. El Señor nos llevará a que nos humillemos ante Él. Si como Jacob seguimos enfrascados en que son nuestras propias estrategias las que nos van a acercar a Él. Tienes dos opciones entonces. ¿Aprendes a vivir con esa cojera o te levantas en rebelión contra Él? Solamente hay dos opciones. En la primera, cojo, parece que perdemos, pero realmente estarás prevaleciendo para vida eterna. En cambio, en la segunda, parece que ganas, pero realmente estás decayendo en la muerte eterna. Así que mi invitación es a que dejes de pelear y que te humilles bajo la poderosa mano del Señor. Que rindas toda ansiedad, que rindas todo tu ser ante el Señor. La vida solamente será vida si Él está presente y te transforma. Y Jacob está por descubrir eso. Que mientras menos de Él pueda poseer, más de Dios va a tener. Y eso lo cambia todo. Menos de nosotros y más de Él. Es una transformación y eso lo cambia todo. Así que vamos en tercer lugar, el resultado del encuentro. Versículos 1 al 20 del capítulo siguiente, el capítulo 33. Dios vino al encuentro de Jacob no solamente a acompañarle porque estaba solito. Mira, él estaba solito, pobrecito. Dios vino, ay, mira, mi niño, ¿qué estás haciendo?
No, el Señor vino para transformarlo. Una de las cosas que más se le acusaba a aquella princesa famosa, Lady Di, princesa de Gales, era que cuando ella se convirtió en princesa, ella quería vivir como plebeya. Ella quería estar haciendo lo mismo que podía hacer antes. Pero una de las cosas que tenía que entender era que cuando fue llamada a pertenecer o cuando perteneció a esta monarquía por casarse con el príncipe, su vida ahora era otra. Ahora tenía que vivir conforme a lo que era su nueva realidad, era parte de la realeza. Y como parte de tal tenía que manejar ciertas formas de vivir, tenía que manejar ciertos protocolos. Bueno, nosotros pensamos que cuando Dios nos llama, podamos seguir viviendo como si ya no fuéramos parte de su pueblo y que Él nos llama a una manera distinta de vivir. Muchas cosas van a ser igual, nuestra personalidad probablemente tenga que ser la misma, ahora no vamos a ser otros, pero me refiero a la transformación que el Señor hace para que ahora seamos parte de su pueblo. Y a veces eso, las personas no quieren entenderlo, o a veces nos ponemos pesados para entenderlo. Cuando el Rey nos hace parte de su reino, nos llama a vivir como tales, nos llama a vivir a ser de su reino. Y Él obra para que esto sea así, y Jacob es un ejemplo de esto. Veamos los versículos 1 al 20 de este texto. Versículos 1 al 20 del capítulo 33 nos empieza mostrando que cuando Jacob alzó los ojos, vio que Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso a la sierva con sus hijos delante, a Lea con sus hijos después y a Raquel con José el último lugar. Entonces Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿Quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Después José se acercó con Raquel y se inclinaron. ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado?, preguntó Esaú. La muchedumbre a la que se refiere son los animales y todo lo demás que le fue trayendo antes. ¿Qué te propones con todo eso? Y él dice: hallar gracia ante los ojos de mi señor, respondió Jacob. Pero Esaú dijo: tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió: no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios. Esa expresión ya no es una expresión de diplomacia. Ya él no está diciendo: es que mi hermano, tú sabes, era porque quería ganar tu favor y tal. Él está diciendo: veo a uno como ve el rostro del Señor. Él se está humillando. Él está rindiéndose, él está reconociendo, no es su hermano que él está viendo a Dios allí, él está reconociendo que Dios está presente. Y ahora ya está quitando de sí toda máscara, toda mentira. Lo primero que él hizo fue correr. ¿Qué estaba haciendo él? Mandó a la demás gente primero y él estaba acá de último. No vaya a ser que me vayan a matar. Pero cuando él tiene este encuentro, sale corriendo y ahora yo voy primero y va después mi gente, mi familia, ¿no? En este caso. Y después de ellos empieza él a humillar, a rendirse a esto, hasta que pronuncia estas palabras. Que el Señor, pues veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios y me ha recibido favorablemente. Acéptate, ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido y porque yo tengo mucho. Y le insistió y él lo aceptó. Entonces Esaú dijo: pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero él le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi señor a su siervo. Yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo: permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo. ¿Para qué? Halle yo gracia ante los ojos de mi señor, le respondió Jacob. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Jacob siguió hasta Sucot. Allí se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Lo primero que vemos como resultado posteriormente a este encuentro con el Señor es cómo su relación con su hermano también es solventada, es solucionada. Se enfrenta a él y el hermano lo soluciona, pero ahora ya no vemos al mismo Jacob de antes. La bendición que había recibido Jacob cuando tomó el lugar de su hermano indicaba que ahora él era mayor que su hermano.
que él era mayor en todo de su hermano, que él era bendecido para ser mayor y para que el mayor sirviera al menor. Porque Jacob era menor en edad, había salido primero el otro porque eran mellizos, pero en esa bendición él terminó ocupando el lugar de que ahora él era el señor de su hermano, aunque este fuera el mayor. Y en este reconocimiento que él está haciendo, no lo vemos ahora peleando y ufanándose, sino realmente un sentido de humildad, porque está viendo al Señor presente, aún en esta situación que está viviendo. Pero no solo eso, hermanos, no solo eso, sino que el texto concluye de una manera significativa. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad, y la parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Amor. Es la segunda vez que vemos a otra persona comprar un pedazo de la tierra prometida. Pero lo significativo de eso es esto, que se la compró a Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas, 100 ciclos, 1140 gramos de plata. Allí levantó un altar y lo llamó el Elohé Israel, que significa algo así como Dios, el Dios de Israel. Finalmente, hermanos, finalmente el Jacob ese, que suena así como despectivo, Jacob finalmente, el engañador, el agarratalones, el que siempre buscaba en sus fuerzas salir vencedor, finalmente es rendido ante el Señor tras este encuentro. Y ahora ya Dios no es solamente el Dios de Abraham, ya solamente Dios no es el Dios de Isaac, sino que ahora Él, que es como decir Dios o Elohim, de ahí viene Él, el Dios de Israel. Dios, el Dios de Israel, le llamó a ese altar que puso. Había visto cuando Dios se le apareció, esta es la puerta del cielo. Si me quedo en este lugar, veré a Dios, pero aquí queda Dios. Cuando se encuentra nuevamente en la tierra prometida, ve que es un campamento. Oye, Dios me ha acompañado y tiene una tienda móvil, como que Dios se mueve y está conmigo, pero ahora ya no lo ve así. Ahora la transformación después de este encuentro es que ya Dios no solamente era el Dios de sus antepasados, sino que se ha convertido en el Dios de él. Tras un encuentro, hermanos, con el Señor, nosotros no seguimos siendo los mismos. Tendríamos que ser transformados por Él. Y vamos a ver luego cómo eso continúa en las decisiones que Él toma. Y como todos, también cometiendo errores. Pero vemos que Dios sigue ahora siendo presente en su vida y por lo menos reconociéndolo. De ser un hombre hecho a sí mismo, Jacob va a pasar a ser un hombre quien Dios es su Dios. El resultado en Jacob de su encuentro con el Señor refleja una humilde confianza en el Señor, caminando ahora él bajo su presencia, lo cual implica que ya no es alguien que se manda a sí mismo, sino que depende de Dios. Eso lo aprendió Jacob con dolor. Lo aprenderá Israel, su pueblo, también con dolor. Y por necedad también nosotros lo aprendemos con dolor. Porque en lugar de rendirnos al Dios que ha estado presente, decimos, ese es el Dios tuyo, o tal cosa. E ignoramos a su llamado, ignoramos a su cercanía, hasta que parece que quisiéramos rendirnos ante Él cuando nos descoyunta también. Pero no ha sido en vano, mi hermano. No ha sido en vano, pues Dios que haya venido a nuestro encuentro ha sido para nuestro mayor bien. Dios viene a tu encuentro para que le conozcas y seas transformado por Él. Que hoy seas su pueblo es con el propósito de que le conozcas cada día más y más. Y en el proceso seas transformado en esa nueva creación que Él dice que nosotros somos, una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Sea que haya sucedido eso antes, o que hoy sea ese día donde vas a conocer al Señor, o donde has conocido al Señor, tienes que saber que quienes se encuentran con Dios no vuelven a ser los mismos. Pero al igual que veíamos al principio, la gente decide mejor luchar contra Dios en lugar de rendirse con Él. Las personas prefieren hacer eso. Prefieren seguir luchando contra Dios como el mismo pueblo de Israel terminaría haciendo. Tal vez no hagan un juicio teatral como lo hicieron los soviéticos, pero sí que se mofan del Señor y le ignoran como Dios. Ignorando lo que señala un autor llamado Tim Keller, que señala cuál es lo esencial en la vida. Él dice, la vida es un viaje en el que es esencial encontrar y conocer a Dios. La vida es como un viaje. Usted está viajando, está en un peregrinaje. Y lo esencial en su vida es que usted conozca y encuentre al Señor. Quienes han tenido un encuentro con el Señor empiezan a ser transformados y dicha transformación se da a través de ir conociéndolo cada día más y más. El Señor expresa a Jesús
esto en Juan 17, cuando Él dice que la vida eterna consiste en conocerle. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto es lo que sucede hoy en medio nuestro. Esto es lo que significativamente implica el encontrarnos con Dios, conocerle cada día. Y eso empieza a producir en nosotros una transformación. Entre más conozcamos a Dios, nosotros más seremos transformados. En la medida que conozcamos más del Señor, de quién es Él, sus atributos, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, no hay nada más poderoso que Él. Dios es omnisciente, todo lo sabe, no puedo engañarle. Dios es, hay un atributo del Señor que se conoce como la seidad de Dios. Dios es suficiente en sí mismo. Mientras tú y yo ahorita tenemos que comer, porque si no nos vamos a sentir que nos morimos. Dios no necesita de nada para subsistir en Él mismo. Él es suficiente, es autosuficiente, cosa que tú y yo no tenemos. De manera que las oraciones no son para que Dios se llene. Ay, qué bueno, estaba con poco caído y necesitaba tu oración y tu lectura de tu palabra. No, eso es para nuestra bendición y nuestro bien. Dios, entre más conozcamos a Dios, más seremos transformados. Más deberíamos ser transformados, más deberíamos ser humillados. Cuando vemos una persona que estudia teología y en lugar de verlo humillado está más altivo, él no está conociendo a Dios. Él se está llenando de información. Conocer a Dios es que lo que vemos de Él, lo que aprendemos acerca de Él, nos empieza a transformar. Y en esa transformación, cada día somos más humillados, porque somos conscientes. Y ese Dios todopoderoso descendió a buscarme. No te hubiese tomado tanto, Señor. Pero luego decimos, no, pero si lo necesitaba. Gracias, Señor, por descender a buscarme. Conocerle cada día transforma a aquellos que le están conociendo. Para que esto fuera posible, Él se tuvo que hacer cercano como lo hizo en Jacob. Ese día Jacob vio a uno como un hombre que estuvo allí y se encontró con Él. Nosotros, en Cristo, es Dios hombre descendiendo para buscarnos. Venció nuestra necedad y rebelión, porque Él dice que solamente el pobre en espíritu entrará al reino de los cielos. En nuestra incapacidad fue que pudimos reconocerlo, rendidos, como cojos. Tras ese encuentro fue que nosotros pudimos encontrarnos y ahora ser transformados por Él. La realidad es que en lugar de nosotros recibir el castigo como lo terminaría recibiendo Jacob, lo recibió Él en nuestro lugar. Cristo es el verdadero siervo, que no solo presenta su muslo como evidencia, sino su propia vida la dio como necesaria para que nosotros pudiéramos ser perdonados y librados de nuestra maldad. Y por lo que le pasó a Jacob ese día, que está rengo y que fue en el muslo, los descendientes de él, que por la fe reciben ese privilegio, no comen el muslo de la cadera, pero nosotros en cambio, por lo que él hizo, participamos de una celebración. Cada vez que celebremos la cena tenemos que recordar eso. Él un día sucumbió su cuerpo. Estas personas cuando iban a comer el animal decían, no, el hueso de la cadera sácalo, porque recordamos lo que fue significativo que Dios viniera al encuentro de Jacob. Nosotros cuando tengamos el pan y el vino, esos elementos que tenemos en la celebración de la comunión, tenemos que recordar, Él dio su cuerpo, Él vertió su sangre para rescatarnos, para redimirnos, para salvarnos. Cristo es ese verdadero siervo. Es en Cristo en quien hemos sido encontrados y estamos siendo transformados. Él nos ha hecho nacer de nuevo para transformarnos. Citando a Keller una vez más, dice, la transición más fundamental para cualquier ser humano es la que se conoce en la Biblia como el nuevo nacimiento o convertirse en una nueva creación. Mi amigo, yo sé lo significativo que es que un día tengamos una toga y un birrete y toda la parafernalia para recibir un título porque nos hemos graduado de alguna profesión o de alguna cuestión que usted se mató tanto para recibirlo. Pero nunca habrá nada más importante y más valioso que el ser nosotros una nueva criatura, como dice la Escritura, que se haya producido en nosotros ese nuevo nacimiento. Y eso es otra manera de poder llamar a este asunto del encuentro con el Señor. Encontrarnos con Dios fue ese día donde definitivamente nuestra vida fue antes de Cristo para después de Cristo. Y no hay nada más importante en la vida de una persona que esto. Si el Señor vino a nuestro encuentro, entonces nuestra vida no podría seguir siendo la misma. Así que te invito a que consideres las siguientes implicaciones como resultado de todo lo que he mencionado. Primero, ¿tienes una relación real con Dios?
Porque eso es lo que vemos que sucede con Jacob. Dios tuvo varios momentos donde se apareció e hizo visible que él estaba con Jacob. Un sueño, luego le aparecieron estos ángeles. Pero después fue que empezó su relación con el Señor, cuando finalmente después de este encuentro él dice, este es el Dios de Israel. Tú puedes decir lo mismo. Puedes decir, tú eres el Dios de Ángel Miranda. Eres el Dios y tu nombre. ¿Tú puedes decir eso? Que Dios no solamente es el Dios que es todopoderoso, eterno, que tenemos que conocerlo, sino que es mi Dios personal. Es el Dios que está conmigo. Debería verse eso. ¿De qué manera? En la transformación que estás viviendo. Esa implicación de que has pasado de la muerte a la vida y de allí seguir esta relación con el Señor. Te pregunto también, ¿estás viviendo por las cosas que realmente valen la pena? Tras este encuentro con el Señor, ¿estás viviendo por aquellas cosas que valen la pena? Solo su reino y su justicia deberían ser nuestra mayor ambición. Como después de verse sin nada es cuando Jacob, finalmente rendido, encuentra su mayor posesión. Y tercero, te pregunto, en la etapa de tu vida en la que estás, casado, soltero, con hijos, sin hijos, con trabajo, sin trabajo, profesión, sin profesión, estudiando, no estudiando, ¿en qué etapa en tu vida te encuentras? ¿Cuál llamarías tu etapa en tu vida? ¿Qué lugar está ocupando el Señor en ella? ¿Qué ves luchando? ¿Cuál es el propósito de lo que estudias? ¿A quién buscas glorificar en lo que trabajas? Con tus posesiones, ¿quién muestra quién es el rey? ¿Qué señala eso, mi hermano? Te invito a que consideres al Señor. Hazlo el rey de tu vida, no solamente de palabras. Significativo de que después de ese encuentro con Él, Él es el que manda, aun cuando a veces no nos gustan algunas cosas que nos mande, pero Él es el rey. Señor, en sinceridad decirle, Señor, esto tal vez no me gusta, pero tú lo mandas. Tú me pides esto. Llévame a amarlo, porque tu palabra dice que yo puedo amar tu ley y no verla como gravosa, sino como una miel a mis labios. Pero quiero hablarles aquí a un grupo que sé que seguro no ha tenido un encuentro con el Señor. Y escucha con atención, mi amigo. Pensar que una vida sin Dios es una alternativa sensata es toda una fantasía. Jesús dijo en Mateo 16:25, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este significado de perder su vida es similar a lo que veíamos hoy en el texto. Jacob, cuando ya estuvo sin nada, y no es que tú tienes que esperar quedarte sin nada para buscar a Dios, es el sentido de darte cuenta que eso que tienes no es suficiente. Y en esa pobreza en espíritu, darte cuenta que eso no puede llenarte, tú puedes reconocer, necesito a aquel que sí puede hacerlo. En ese estado de perder lo que tiene valor para mí, por causa de Él, yo voy a hallar realmente lo que más tiene valor y es a Él mismo. Estas palabras de Jesús denotan algo que tú has estado buscando en tu vida y es propósito. Fuiste creado para adorarlo. Fuiste creado para rendirte ante Él. Fuiste creado para reconocerlo en tus caminos y para andar con Él cada día. No te resistas más. Deja de pelear con el Señor. La única manera de prevalecer después de una lucha con el Señor es rindiéndonos a Él para que nuestra vida sea preservada y ahora seguir viviendo en esta novedad de vida. Así que hoy es el día, o puede ser el día de tu salvación. Si tan solo te arrepientes de haber seguido la vida a tu manera y ahora lo buscas para vivir la vida a su manera. Confía en Él, que es poderoso para salvar, y confía que en Él te sostendrá hasta el final. Todos los que han sido por Él encontrados nunca han sido defraudados, pero sus corazones han sido transformados. Vamos a orar. Bendito Dios. En tu palabra, Señor, creemos, Señor, que tú nos hablas por medio de ella. Que aquellos aquí